vamos a ver los cambios reversibles que vamos a tener cuando una célula está sufriendo. Entonces, si tenemos que una célula está sufriendo, pues básicamente va a ser por isquemia, clásicamente. Entonces, digamos, la célula va a tener isquemia. Y si tiene isquemia, no vamos a tener oxígeno que le llegue. Y finalmente, si no tiene oxígeno, vamos a tener una disminución del ATP. Ahora, en la membrana de la célula, lo voy a poner aquí, en la membrana de la célula tenemos principalmente dos bombas. Una va a ser la bomba de sodio y potasio, que saca 3 sodios y mete 2 potasios, pero consume un ATP. Entonces, si tenemos disminución de los niveles de ATP, la bomba no va a funcionar y entonces el sodio no se va a salir, el sodio se va a quedar aquí y va a empezar a aumentar la concentración de sodio aquí en el espacio, en el citosol. También tenemos otra bomba que es una bomba de calcio y sodio. El calcio se sale por cada 3 sodios que se meten y eso también consume un ATP. También tenemos otra bomba de calcio, que nada más es de calcio, que consume ATP. Si tenemos disminución de los niveles de ATP, las bombas no sirven y entonces el calcio no se va a salir. Entonces vamos a tener un aumento de aquí de calcio, aquí en el citosol. Entonces lo voy a ir poniendo por pasos. Entonces voy a borrar. Entonces paso 1, tenemos una disminución de ATP. ¿Se acuerda la causa? Si tenemos una disminución de ATP, van a empezar a fallar las bombas. Entonces vamos a tener aumento de los niveles de sodio y también de los niveles de calcio. Ahora, si tenemos más sodio, recordemos que donde va el sodio va el agua. Entonces, el agua, si el sodio está aquí dentro, el agua se va a meter. Entonces, siguiente paso, vamos a tener influjo de agua. Entonces la célula se va a hinchar, el agua se le va a meter, la célula se va a hinchar. Entonces, hinchazón. No va a ser, digamos, nada más como de la célula, sino que también vamos a tener aquí adentro de la célula, recordemos que tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, digamos, esto es el retículo, bueno, lo voy a poner más bonito. Entonces, digamos, aquí está la célula, aquí está el núcleo, y alrededor del núcleo tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, aquí, esto es el retículo endoplásmico rugoso. Y ya sabemos que en el retículo endoplásmico rugoso tenemos ribosomas, por eso es rugoso, porque tiene ribosomas. Entonces aquí están los ribosomas. Y si la célula se hincha, si se mete agua aquí y se empieza a meter agua aquí en el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas se empiezan a separar del retículo endoplásmico rugoso. Y recordemos que hay ciertas proteínas que son sintetizadas no en el citoplasma, sino que en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si la célula se hinchó, también se hincha el retículo endoplásmico rugoso. Y si se hincha el retículo endoplásmico rugoso, vamos a tener separación de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Entonces ya los ribosomas se van a separar, van a estar aquí, y entonces ya no vamos a tener síntesis de proteínas que eran sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, disminución de síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuántos cambios vamos hasta aquí? Vamos al cambio de la hinchazón de la célula. Entonces, hinchazón de la célula. Hinchazón del retículo endoplásmico rugoso, que termina en disminución de la síntesis de proteínas. También, aquí tenemos la mitocondria. Aquí está la mitocondria. Si se mete agua, pues también la membrana o la mitocondria también se va a hinchar. Entonces, también tenemos hinchazón de la mitocondria. Ahora, si la célula no está teniendo ATP, recordemos que la vía normal es glucólisis, piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs y luego fosforilación oxidativa. Pero si no tenemos ATP, pasamos de lo que es glucólisis aeróbica a glucólisis anaeróbica. Y la glucólisis anaeróbica finalmente va a terminar con ácido láctico. Entonces, aquí, por la deficiencia de ATP, vamos a tener un aumento del ácido láctico. Y como su nombre lo dice, ácido láctico, entonces si tenemos aumento del ácido láctico aquí, el pH de la célula empieza a disminuir. Y si tenemos disminución del pH, vamos a tener precipitados de cosas aquí dentro de la célula, como es precipitados de lípidos peroxidados. Entonces lo voy a poner aquí. Precipitados
precipitados de lípidos peroxidados. También vamos a tener precipitados de DNA. Entonces el DNA se va a empezar a precipitar, se va a empezar a acumular. Entonces vamos a tener heterocromatina y el núcleo se va a empezar a hacer pues más chiquito. Entonces heterocromatina. Y aquí la precipitación de lípidos peroxidados, esto es lo que se llama polisomas de lípidos peroxidados, y esto se llama figuras de mielina, así se llama, figuras de mielina. Entonces, ¿cuántos cambios vamos hasta aquí? Si tenemos una disminución del ATP, vamos a tener un aumento del sodio y del calcio, y esto hace que el agua se meta. Entonces, al tener influjo de agua, se hincha la célula, se hincha el reticulado endoplásmico rugoso y disminuye la síntesis de proteínas. Vamos a tener también hinchazón de la mitocondria, vamos a tener un precipitado de lípidos peroxidados, entonces aquí se van a empezar a precipitar lípidos peroxidados, que se llaman figuras de mielina, y también las figuras de mielina también pues se empiezan a liberar. Y el núcleo, aquí es el DNA. Como cambiamos de glucólisis aeróbica a glucólisis anaeróbica, tenemos una disminución del pH. Y si disminuye el pH, aquí el DNA se empieza a precipitar, se empieza a condensar. Entonces también vamos a tener cambios nucleares. Entonces, ¿cuántos pasos vamos hasta aquí? Tenemos cambios en la célula, o sea, en la membrana de la célula. No es nada más que se hinche, sino que también se empiezan a hacer como formaciones de bulas. Entonces la célula empieza a tener como así. Esas son bulas o parecidas a bulas. Entonces tenemos cambios en la membrana de la célula, cambios en la membrana mitocondrial, porque se hincha la mitocondria. Vamos a tener figuras de mielina, vamos a tener condensación o cambios nucleares, vamos a tener disminución de la síntesis de proteínas. Y también vamos a tener pérdida de la función. Esto es, si digamos que el corazón es el que está teniendo la isquemia, pues no pasa mucho, digamos 1 o 2 minutos desde que el corazón ya está teniendo menos ATP, y entonces ya empieza a fallar el corazón. Entonces, ya, eso es un cambio reversible. Si en este momento, cuando tenemos estos cambios, hacemos que la célula vuelva a tener sangre, vuelva a tener ATP, entonces pues no pasó nada. Por eso se llaman cambios reversibles, porque son reversibles. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios reversibles? O sea que vamos a tener unos cambios, pero si reanudamos el oxígeno que le va a llegar a la célula, se puede curar la célula, o digamos no le va a pasar nada. Vamos a tener hinchazón de la célula, o sea, cambios en la membrana de la célula, cambios en las mitocondrias, condensación o cambios nucleares. Vamos a tener figuras de mielina, disfunción de la célula, disminución de la síntesis de proteínas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.